Las canciones, ¿quién las ha hecho? ¿Vosotros? ¿Alguno en concreto? Las ha hecho Lenny Kravitz, que no se no puede venir hoy porque ya está. Creo que es su hermano, o sea que... Luego, las canciones que he explicado antes eran de Dennis, ¿no? Y yo he sido un poco pues, el rollo de la olla de garbanzos, ¿no? Hemos ido metiendo las canciones de Dennis, luego Juanjo ha ido metiendo los bajos, Iñaki el tocino, yo he puesto el chorizo, y bueno, Walter le ha dado vueltas y a ver si nos lo comemos todos ya. Ha sido un poco así, Manet ha sido un poco así, ¿no? Hemos aportado todos un poquito, pero como era todo tan diferente, hacemos un producto que le diera forma y tal. Nos ha estado Carwatermark y Random Entertainment, que lo han hecho, pero que... No era suficiente con que fuéramos chicos guapos. Debería haber sido, ¿no? Sí, pero no eran jóvenes y guapos. Jóvenes y guapos. Futuras promesas. Ya, nosotros hemos ido igual un poquito al revés, ¿no? De lo normal, entre comillas, de tener un grupo con un local de ensayos en el que estás, digamos, cocinando todo ahí, ¿no? Nosotros igual, por eso es tan diferente, ¿no? Porque ha sido muy al revés. Había un proyecto y nos juntamos en el estudio. Sí. La verdad que tal conjunto tu ginen, bueno, kidea behar beste taldetan eta beste proiektutan izan dago gara, ez? Kideak eta horretatik ezautzen gara eta grabaketarako juntatu ginen. No sé izan zen? Bueno. Luego en el estudio ha sido muy distinto, ¿no? A lo que yo por lo menos hasta ahora he estado acostumbrado, ¿no? Es que él es muy distinto, el señor Carl Watermark es muy distinto. Todo culpa suya. Sí, fue curioso, nunca me iba a... Interesante. Ir al estudio, escuchar los temas, el planteamiento al revés, ¿no? De escuchar los temas que ya habíamos hecho nosotros antes de otra manera. Y bueno, que fuera el productor el que te pida cuál es su idea de lo que él quiere de ti, ¿no? Como músico. Entonces, para mí ha sido una gozada, ¿eh? O sea, hay un fuerte componente, aunque parece que no, porque no, hay un fuerte componente de improvisación, ¿no? Por ejemplo, yo a Iñaki con la guitarra y le decía, Iñaki, mira, ahí tienes esto, haz algo. O sea, se estaba grabando así. Ha habido muchos momentos que han sido así. ¿No, Iñaki? todos. Y bueno, pues yo creo que eso es lo que le ha dado frescura y le ha dado dinamismo al disco. Y yo creo que al principio tenía miedo de que no fuese muy homogéneo el disco, ¿no? Porque cuando juegas con improvisación no juegas con lo que le sale a cada uno en ese momento. Y claro, hoy estás de una manera, mañana estás de otra, ¿no? Pero no, al final el Water pues es el Water y ha hecho un disco súper homogéneo en ese sentido. Pero bueno, ha sido una manera un poco rara de grabarse. Sí, por eso ha salido algo tan especial, ¿no? Porque es quizás la única manera de hacerlo así, ¿no? De no estar tan encasillado, ¿no? Ha sido llegar al estudio y decir, a ver qué voy a hacer ahora, a ver qué me pide y salir de allí, ¿no? Y ver el resultado a los días y decir, uy, vale, soy yo, somos nosotros tocando, pero igual no lo hubiera hecho así de ninguna otra manera, ¿no? Entonces tenemos un producto del cual yo personalmente estoy súper orgulloso desde el principio hasta el final y para mí es muy especial, muy especial. Vamos a verlo. Gehienak. Habéis comentado que teníais cerrado algunas actuaciones, así no se podías concretar. Sí, algunas ya están concretadas, hay algunas en el aire, pero hay varias cosas. Yo es que aunque yo era electrónica me he dejado ya el móvil en casa sin móvil, soy perfecto blanco, ¿sabes? Yo blanco perfecto. Pero bueno, sí, estamos el día 30 en el FNAC, estamos el día 12 de agosto en el Peño de los Vientos, en Grande. Tenemos también el FNAC Bilbao, pero no me acuerdo cuándo es. No sé, tenemos más cosillas por ahí, no sé. Hay cositas que están cerradas todavía. Luego hay muchas cobradas también. Llevamos poquito tiempo de promoción también, dala gutxi eta están diskan eta oraindik espero, ez? Gogokin, gogokingo de todo gogokin. ¿Sabes de alguien? Beldurra dut que oraindik ez dakik nola eta igual ez da, baina bueno, espero dugu ondo dela, ez?
Vamos. Se nota que están llamando gente que está sin concretar, pero hay muchas cosas. Está sonando muchísimo en la radio. Llama mucha gente, sobre todo preguntándolo a ver si el pelo de Tadeo es de verdad. Sobre todo ese es el... Sí. Ahorita se preguntan por el pelo, ¿no? Sí, a mí también. Pues nada, ¿más preguntas? ¿No? Bueno, pues ahora nos vamos a quitar la ropa. Todavía para la foto. Objetivos, tocar mucho, esperemos que toquemos mucho. Bigarren modizka bateria atatzera, gure objetiboa da, gustatuko litzai guke urrengo urterako, edo ez dakigu, noiz. Eta azkarren, diska berri bat atera, eta bueno, ea honek irauten duen, gure objetiboa intzator irautea eta egonkor egotea. Gure iztenak esaten duen bezala manet, latinean izango litzateke permanecer edo irautea, eta bueno, pixkat hori izango litzateke gure objetibo nagusia, iraun Euskaraz esan nahi du obediente. Euskeraz bai, euskaraz esan nahi du esanekoak edo, baina ez dakigu oso esanekoa garen, ez? Bueno, nire amatxokin bai, eta bueno, diskaren estetika. Oso fidela gurekiko ez da oso fidela diskaren estetika. Ez gara horrek ematen du garela X-Men edo nolako gauza bat. Ez dugu inorrakatuko eta normalean beste historia da, zuzeneko nahiko... Yo generalmente ikusiako zaigu. Los completos y blancos, me han puesto negro, no sé por qué, pero... Yo soy blanco. Bueno, pues ya está, ¿no? Sí. Vale. Eskerrik asko da, etortzagatik. Y bueno, Vale, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko da. Agur. Maitasun hori ezik, maitakeria balitz zen